acompañando a Ladislao para estas conferencias magistrales. Es importante que sepan quién es nuestro gran invitado especial también de esta noche. Quisiera leerle brevemente porque es su hoja de vida. Él nació en 1991. Autor, Me da pena que la gente crezca. Arte Idea Editores 2012. Respirar, La Chimba Editores 2018. Premio Gremio de Escritores. Arquitectura Vastísima, editora Guaychumera 2019. Premio Guauco de Oro. Arder, Gramática de los Dientes de León, editorial Guerrilla 2019. La música de mi cabeza, volumen 7, Lenguaje Perú Editores. Una narración, una novela que llamó la atención a muchos poetas jóvenes, escritores jóvenes. Semen 2019, Música para los jóvenes enamorados. Su novela Lenguaje Perú Editores. Fundador y director del grupo Tajo. En 2020 publicó 4 libros en tiempos de COVID-19. Desierto, Metaliteratura Argentina 2020, reedición de Semen nuevamente, Metaliteratura, y 2 volúmenes en Colombia. Luego Sistema Operativo, SO 2020, y Copiar y Cortar, Pegar, Cargar, Obra Abierta, Colombia 2020. Yo construyo mi país con palabras, Antología Poética, Metaliteratura 2020. Respirar, poemario, segunda edición, mención honrosa, Fundación Concuerda, UDEP y Universidad de Piura 2020. Mosaico 2021, poemario editorial Astronómica Chile. Redactor de Literalgia, staff del Instituto Cultural Iberoamericano, ICI 2021. Gestor del proyecto cultural poético Río Hablador, que desarrolla proyectos de poesía en el Agustino. Por otro lado, es autor de la obra Semillas Cósmicas, editorial Higuerilla 2021, y que fue premiada por el concurso Poeta Joven de Perú. Recibámoslo a nuestro gran invitado, Julio Barco, con el tema Pilsen en el siglo XXI, influencia y devenir. Gracias, Julio. Gracias, Hugo, y primero saludar a todos esta noche. Para mí es doblemente especial, por una parte porque celebrar a Vallejo siempre es un tema que nos invita a pensar en la cultura de nuestro país, y por otra parte por celebrar el onomástico de mi buen amigo, el escritor, pintor, poeta, cuentista, un artista inclasificable, Ladislao Plasencia. Así que es una noche para mí especial, y quiero de alguna forma esbozar el tema de hoy. Es un tema que quiero un poco cotejar con la propia poesía de mi tiempo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que la gran tarea de Vallejo no ha terminado, ¿no? Los poetas jóvenes recuperamos el fuego de los del pasado y tratamos de hacer arder ese fuego. Y creo que más allá de un elogio o de pronto de sentarnos a poner una vela a Vallejo, yo creo que el mejor elogio, el mejor homenaje a un poeta como Vallejo es tratar de continuarlo, tratar de no hacer que muera su gran acción heroica, su gran talento, su gran genio. Y creo que ese es el mejor homenaje que un artista de ese talento, de ese genio, de esa fe, de ese fervor puede recibir. Y justamente porque creo que la gran poesía vallejiana sigue y seguirá ramificándose en nuestro ADN, en la tradición de nuestro país, quiero empezar primero hablando de la obra que para mí es la más fundamental, ¿no? Yo creo que sin esta obra, ya lo dicen críticos como Harold Bloom, por ejemplo, el famoso autor del canon occidental, y en general muchos teóricos de la literatura afirman que Stilson
esta obra Trilce, que justamente se publicó hace 100 años, curiosamente una obra que todavía sigue muy fresca, que todavía no ha sido del todo interpretada, del todo comprendida, que como toda obra genial escapa a una mirada reduccionista, a una sola interpretación unilateral, y que puede ser todavía un espejo para las nuevas generaciones, ¿no? Trilce es una obra para mí la más importante de Vallejo. Sé que Poemas Humanos, España parte de Mixte Cáliz, lo vuelven a Vallejo un autor universal, porque ya los temas que toca, la guerra, Europa, etc. Sin embargo, yo creo que Trilce, como por ejemplo la obra de José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, yo creo que estas obras tienen un voltaje, tienen una energía especial, una energía que nos habla no de pronto de una actitud contemplativa. Cuando leemos este diario de Arguedas, que es un diario que es el preludio a su muerte, a su suicidio, y cuando leemos Trilce, sentimos que el ser, la esencia que está narrándose ahí, el estro poético, el yo poético, el lirismo, nos electriza, porque no es una retórica de alguna forma empalidecida o grandilocuente, no, es la radiografía del hombre que sufre, es la mirada del hombre que busca con la palabra, con el lenguaje, defenderse de este sistema que nos vuelve cada día más monótonos, nos vuelve cada día más deshumanos, y finalmente es el lenguaje que el poeta, que es finalmente el que le roba a la tribu, somos una tribu de símbolos, y el poeta es el que logra sacar de ese fuego de la tribu las ideas, las palabras. Y ahí la mirada de Rubén Darío, que de hecho es muy importante para entender a Vallejo. Rubén Darío dice: poeta es un pararrayo de Dios, ¿no? El poeta es el que está sintiendo la vibración de un espacio-tiempo, como diría Einstein, y de alguna forma está logrando lo que decía Heidegger, ¿no? La palabra esencial, la palabra donde se encuentran las contradicciones y nos podemos de alguna forma reflejar. El espejo último de la especie, el ADN último de nuestra raza, es el lenguaje, y es obviamente en su expresión mayor, en su expresión más sublime, es poesía, ¿no? Y Vallejo, por eso mismo, en Trilce, yo creo, nos revela la incertidumbre, ¿no? Ya Vallejo entra a una época donde van a darse descubrimientos como lo de Heisenberg, ¿no? Heisenberg hablaba de la teoría de la incertidumbre, donde decía que atómicamente no podemos de alguna forma detectar el movimiento y el volumen de un átomo. O sea, el átomo se mueve, tomas una foto, pero tú no puedes captar la velocidad y al mismo tiempo el peso. Y eso también, junto por otro lado a los teóricos de su época, como Taine, como por ejemplo Guyao, o los románticos, que Vallejo de hecho estudia en su tesis a los 23 años, Schlegel y todos los románticos de esa escuela, que de hecho el romanticismo es la primera escuela europea que se va a mirar a sí mismo y va a generar una reflexión. También tenemos a Goethe, por ejemplo. Entonces, toda esta amalgama de autores, Vallejo la va a usar para hacer esta obra llamada Trilce, porque no podemos olvidar, y eso es lo que yo siempre recuerdo, y quiero recuperar siempre para mi propia formación de escritor, al Vallejo como intelectual, ¿no? Vallejo en esencia es un lector voraz, es una persona que es muy disciplinada. Cuando Aya de la Torre se encuentra con Vallejo, Aya de la Torre se sorprende de que Vallejo no le gusta el fútbol, ¿no? No le importaba mucho el fútbol, se la pasaba leyendo, escribiendo, ganando premios, concursos, destacándose. Y de hecho ya Vallejo conocía toda la literatura del siglo de oro, que ya como dicen sus biógrafos, amigos, él ya había devorado y había leído. Entonces Trilce no nace pues como dicen por ahí, de generación espontánea, es una consecuencia de tener el genio creativo de Vallejo, porque el genio no es el que copia y hace igual, el genio es el que, como algunos entienden, asimila y transforma. Y Vallejo tiene esa capacidad de transformar toda esa masa poética del modernismo, con Rubén Darío, como dijo el maestro Ladislao a la cabeza, pero también Vargas Vila, también Chocano y otros poetas más, como José Martí en Cuba, ¿no? Que también empezaban a renovar el idioma, porque toda la consecuencia de Vallejo es la consecuencia renovadora de nuestro continente. Nuestro continente vivía avasallado por la cultura española, vivíamos leyendo a Góngora, Quevedo, Espronceda, etc. Y no teníamos un estro, una poesía propia. Y ya con Rubén Darío, ya con Vallejo, vamos a buscar esa independencia. Entonces, Trilce, por una parte, me parece eso, la consecuencia de una erudición,
pero también la consecuencia del alma que busca la identidad, que busca su propio yo, su propia esencia, ¿no? Vallejo no copia, Vallejo se asume él frente a los demás. Y ese será el miedo de rebelarnos, porque en el fondo, más fácil siempre es seguir a la masa, que equivocado o no, nos cuida, nos protege, porque como dice Kierkegaard, este gran filósofo danés de la angustia, ser auténtico causa angustia. El auténtico, el que como Vallejo se lanza a hacer un libro así, porque si ahora, que han pasado 100 años, nos resulta un libro rebelde, con el idioma, imagínense cuando se publicó, cuando la retórica que dominaba era la retórica de Chocano, cuando los poetas todavía seguían con el simbolismo de Buren, por ejemplo, y cuando todavía la poesía se entendía de una sola manera. Vallejo rompe eso. Y hacer eso en su momento lo llevó pues aquello que le dice en una carta a Antenor Orrego, cuando le dice esa frase que hay que poner en un letrero para todos los días recordarla, ¿no? Cuando Vallejo, en un arrebato lírico, en una vehemencia de joven, dice: si no soy libre ahora, no lo seré nunca, ¿no? Y para mí eso es una frase inmortal, porque ahí está la rebeldía de Vallejo. Ahí está el hombre que se atreve a no seguir a la masa y que de alguna forma quiere crear un propio lenguaje, una propia esencia. Pero además Trilce tiene otro tema que ya he ido indagando, que a mí me pareció muy interesante también compartir esta noche. De hecho, no es la primera vez, imagino que tampoco será la última vez que hable de Vallejo. He dado conferencias sobre Vallejo y un tema que me resulta atractivo es la infancia, ¿no? Vallejo en Trilce revela una mirada de niño, porque finalmente el niño, como decía Georges Bataille, ¿no?, es el que no acepta el mundo de los adultos, ¿no? Cuando uno es adulto, acepta pues toda esa formación del adulto y matamos ese lado del niño que es la creatividad. Y Vallejo, de alguna forma, como lo dice también su maestro Antenor Orrego, es como si la poesía fuera un juguete y Vallejo la rompe, ¿no? Entonces, cuando tú rompes un juguete, rompes ese celular, Vallejo saca todo del celular y vuelve a armar otra poética, ¿no? Y esa voz del niño, pero cuando digo niño no me refiero a que Vallejo sea un infantil, a que Vallejo sea un niño que tiene miedo, sino un niño creativo, alguien que no pierde esa esencia primigenia, adánica, que nos permite crear, que nos permite reinventarnos día a día. Y en este poema Vallejo, por ejemplo, revela esa infancia. Dice así: las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Y bueno, este poema de Trilce a mí me resulta muy interesante para entrar, yo creo, a la mirada del niño que está en este libro, que es finalmente el hombre rebelde, que no puede entenderse en este mundo que finalmente vivimos día a día, donde vivimos con horarios, con fechas, con tiempo, con una agenda donde no podemos tener de pronto un respiro lírico, si no vivimos en una máquina carnívora, que como decía Octavio Paz, nos va devorando, ¿no? Esa máquina que es el día a día que nos traga. Y si uno es como Vallejo, sensible, obviamente que se va a dar cuenta de esto y se va a revelar ante esto, y obviamente que su poesía va también a abrirnos esa mirada, esa sensibilidad. Pero Vallejo no solamente juega con sus hermanos. Este poema que les acabo de leer, el poema 3 de Trilce, es el juego del niño. Habla de sus hermanos, de Miguel, Nativa, habla de los barcos, ¿no? Están jugando con sus barcos y Vallejo dice que su barco es el más bonito de todos, ¿no? Es una forma muy variopinta, ¿no?, de sentirse especial. Pero también habla Vallejo, por ejemplo, en Trilce, de esa ausencia de no compartir con su familia en la comida, del almuerzo,
que sin duda en Vallejo, que era hijo de una familia grande, era pues toda una euforia, ¿no? Vallejo tenía esa predilección, esa hermandad, y en este poema Vallejo dice lo siguiente, ¿no? He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas cuando habrás quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios? ¿Cómo iba yo a almorzar con nada? Y bueno, acá vemos también que esta imagen de la orfandad se va revelando. Y es lo que me dejó pensando Ladislao, lo que acaba de leer Plasenki, los cerdos negros, la muerte, ¿no? La muerte también es, yo creo que el tema fundamental de Vallejo, y creo que es el tema fundamental del humano en general, ¿no? Somos seres para la muerte, creo que lo dijo Heidegger, o Sartre decía, el hombre es una pasión inútil, y la muerte, de hecho, en Vallejo no solamente está en su poesía. Hace unos años encontré un libro donde eran todas las crónicas de Vallejo, periodísticas, y hay un texto donde Vallejo habla sobre la muerte y de hecho cita el poema El coloquio de los centauros de Rubén Darío, donde los centauros hacen una alegoría que está en el libro Cosas Profanas, y ahí hablan sobre la muerte y Vallejo cita un verso de ese poema para decir que la muerte en realidad es una gran libertad, ¿no? Para Vallejo la muerte en ese artículo era una gran libertad porque nos separamos de todo este mundo, este tedio, este absurdo, porque la vida es alegría, pero también en gran parte es dolor, ¿no? Como decían los budistas, la vida es dolor. Entonces, la muerte, que ya está en lo que leyó Plasenki, en Los cerdos negros, que nos manda la muerte justamente, también se presenta en Trilce, ¿no? En el siguiente poema, Vallejo dice de la muerte, porque además la idea de la muerte en Vallejo no es unitaria, cambia. Cuando Vallejo escriba España aparta de mí este cáliz, va a hablar de la muerte de otra manera, y la muerte va a ser una reflexión constante. Eso también lo pueden leer en la lectura que hace Javier Abril sobre Vallejo, y de hecho que le dedica varias páginas a entender la muerte y a Vallejo, ¿no? Y bueno, de hecho en Vallejo la muerte está siempre presente, ¿no? Muchos versos, ¿no? La muerte querida y mi café, como dicen Poemas Humanos, etc. Y acá en Trilce dice: la muerte de rodillas mana su sangre blanca que no es sangre, se huele a garantía, pero ya me quiero reír. Murmúrase algo por allí, callan, alguien silba valor de lado, y hasta se contaría en par 23 costillas que se echan de menos entre sí. A ambos costados se contaría en par también toda la fila de trapecios escoltas. En tanto, el redoblante policial, otra vez me quiero reír, se desquita y nos tunde a palos, dale y dale, de membrana a membrana, tas con tas. Y bueno, ya para ir terminando mi intervención, hablar de Vallejo no se puede reducir a 5 horas, podemos pasarnos toda la vida estudiando Vallejo, nos enseña siempre, y quiero terminar esto haciendo una reflexión sobre lo que cae sobre mis hombros de alguna forma, ¿no? Soy de otra generación, hemos nacido con el internet, hemos nacido con otras utopías, pero creo que la palabra de Vallejo se renueva en cada generación. Nos volvemos a encontrar con el poeta, nos volvemos a encontrar con su magia, con su misterio, y creo que la gran tarea de Vallejo, lo repito, no es poner una vela y rezarle, ¿no? La gran tarea de Vallejo es tomar el caballo que él tomó, tratar de subirnos a ese caballo, y aunque nos hagamos daño, porque Vallejo se entregó en alma y vida al arte, a la política, a todo, pudiendo hacer otras cosas con su vida. Vallejo se inmola por sus creencias, y creo que la gran tarea de los jóvenes del Perú de este tiempo es subirse a ese caballo, tenerse fe como Vallejo y no olvidarse del gran legado, pero para renovarlo, y no solamente para dejarlo en un mausoleo y ponerle velas, sino para tomar a Vallejo y seguir luchando por hacer nueva poesía y por generar nuevas estéticas. Gracias. Bravo. Bravo. Está presente una colega del Centro Federal de Periodistas de la Libertad, integrante de la Asociación Relacionista Público de la Libertad, también ASIGE, Arpul. Es una dama muy encantada.